El hedor de la vergüenza es casi peor que el de las orquídeas muertas. Y vaya que sé de orquídeas muertas. Ve combatumba de sí combatumba de sí comba de sí comba de sí comba de sí combatumba de sí comba de sí combatumba de sí comba 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 de sí co. Yo, Joshua 67 a cuestas y una vida que a veces pesa más que el plomo, llegué con el regalo, un tren eléctrico que le había costado un ojo de la cara. Y una sonrisa que se sentía más falsa que las flores de plástico que adornaban la mesa. Laura, mi nuera, me recibió con una frialdad que helaba hasta el tuétano. No era sorpresa. Desde que murió Sara, mi esposa y madre de su David, yo me había convertido en una especie de fantasma en la casa. Un fantasma con olor. Joshua, dijo, con una mueca que intentaba disimular tras una sonrisa forzada. Qué bien que llegaste. Pero podrías haberte puesto un poco de colonia, ¿no? El hedor de la vergüenza me golpeó como una ola. Sabía a qué se refería. Yo, Joshua, el hombre que había construido un imperio con sus manos, el hombre que había amado a Sara con cada fibra de su ser, ahora era sinónimo de olor. Un olor a viejo, a humedad, a abandono. El olor del cobertizo de las orquídeas. El cobertizo de las orquídeas. Un cobertizo rebosante y sofocante, mi santuario privado. Un hogar que Sara y yo habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo, ilusión a ilusión. Al principio, era un remanso de paz, un Edén lleno de colores y aromas exóticos. Sara tenía la mano verde, un don para hacer florecer lo imposible. Las orquídeas eran su pasión, su lenguaje secreto. Después, llegó la enfermedad. El cáncer que se la llevó tan rápido, tan cruelmente. Y el cobertizo de las orquídeas se convirtió en un cementerio. Yo no podía deshacerme de las plantas, de la tierra, del aire cargado de su recuerdo. Me refugiaba ahí, respirando su ausencia, intentando descifrar el mensaje que me había dejado en el silencio de las flores marchitas. Pero el cobertizo tenía un precio. La humedad constante, la tierra húmeda, el moho invisible. Todo se había impregnado en mi piel, en mi ropa, en mi ser. Me había convertido en una extensión del cobertizo, en un hombre que olía a derrota. En la fiesta de Timmy, el olor era más intenso de lo normal. Tal vez por los nervios, tal vez porque me había pasado la mañana revolviendo la tierra intentando revivir una orquídea particularmente hermosa. Lo cierto es que la humillación de Laura resonó en mis oídos como un trueno. Lo siento, murmuré, intentando excusarme. He estado en el cobertizo. Ya lo notamos, interrumpió ella con una sonrisa aún más forzada. Quizás deberías considerar, no sé, deshacerte de él. A Timmy le dan alergia a las esporas. Mentira. Timmy amaba el cobertizo. Le encantaba ayudarme a regar las plantas, a buscar caracoles, a inventar historias sobre las orquídeas. Pero Laura lo había convertido en un arma. Un arma que apuntaba directamente a mi corazón. Pasé el resto de la fiesta en un rincón, intentando hacerme invisible. Observaba a Timmy jugar con su tren, a David hablar con Laura, a los demás invitados reír y charlar. Yo era un extraño, un intruso en mi propia familia. El hedor de la vergüenza se había mezclado con el olor de las orquídeas, creando una mezcla nauseabunda que me hacía sentir miserable. Esa noche, volví al cobertizo. La luna llena iluminaba el interior, creando sombras grotescas que danzaban sobre las paredes. Me senté en el viejo banco de madera, el que Sara y yo solíamos compartir, y lloré. Lloré por Sara, por Timmy, por mí. Lloré por la vida que se me escapaba entre los dedos, por el olor que me había convertido en un paria. Estuve a punto de rendirme. A punto de tirar la toalla y deshacerme del cobertizo, de las orquídeas, de todo lo que me recordaba a Sara. Pero entonces, vi algo. Una pequeña flor, escondida entre las hojas secas. Una orquídea que había logrado florecer a pesar de la oscuridad, a pesar del abandono. Una orquídea que me susurraba al oído, no te rindas. Y entonces lo supe. No podía dejar que Laura me definiera. No podía dejar que el hedor de la vergüenza me consumiera.
Tenía que encontrar una manera de honrar la memoria de Sara. De recuperar mi lugar en la familia. De deshacerme de este maldito olor que me perseguía. Tenía que encontrar mi propio perfume del arrepentimiento. La pequeña orquídea, de un color lila pálido con motas burdeos, parecía brillar en la penumbra. Era una catleya, una de las favoritas de Sara. Me estremecí. ¿Cómo había podido florecer tan silenciosamente en medio de la decadencia? Era una señal. La idea germinó en mi mente como una semilla que brota en la tierra fértil. La solución no estaba en destruir el cobertizo, sino en transformarlo. No podía negar el dolor, ni la pérdida, pero tampoco podía permitir que me definieran. Debía reconciliarme con el pasado, no huir de él. A la mañana siguiente me levanté con una determinación que no sentía en años. El hedor, aunque seguía ahí, parecía menos opresivo. Desayuné un café amargo, y luego, en lugar de refugiarme en el cobertizo, me dirigí a la ferretería. Compré guantes de jardinería, mascarillas, botas de goma, lejía, detergentes, y un sinfín de productos de limpieza. Los empleados me miraron con curiosidad, como si un anciano desaliñado como yo no tuviera nada que hacer con esos artilugios. Pero yo no les presté atención. Tenía una misión. Los primeros días fueron arduos. El trabajo físico me dolía hasta los huesos. Limpiar el cobertizo era como remover las entrañas de un animal enfermo. Desenterré montañas de tierra enmohecida. Podé plantas secas y cubiertas de plagas. Fregué las paredes cubiertas de verdín. El hedor era insoportable. Pero yo perseveré. Pensaba en Sara, en Timmy, en la pequeña catleya que me había dado esperanza. Contraté a un jardinero profesional para que me asesorara sobre el cuidado de las orquídeas. Me explicó que la humedad era excesiva, que la ventilación era deficiente, que las plantas necesitaban ser trasplantadas y fertilizadas. Aprendí sobre diferentes tipos de orquídeas, sobre sus necesidades específicas, sobre cómo combatir las enfermedades y las plagas. Poco a poco, el cobertizo comenzó a transformarse. Eliminé las plantas irrecuperables, ventilé el espacio, instalé un sistema de riego más eficiente. Sustituí la tierra enmohecida por sustrato nuevo y rico en nutrientes. Las orquídeas, como si sintieran el cambio, empezaron a mostrar signos de recuperación. Algunas incluso florecieron, regalándome colores vibrantes y aromas delicados. Pero el trabajo no se limitaba a la jardinería. También debía hacer frente a mi propio olor. Me duchaba varias veces al día. Frotaba mi piel con jabones neutros. Lavaba mi ropa con detergentes potentes. Consulté a un médico, quien me recetó un tratamiento para la dermatitis que me había causado la humedad. Poco a poco, el hedor fue desapareciendo. Ya no era tan intenso, tan penetrante. Empecé a usar colonia, un aroma cítrico y fresco que Sara siempre había amado. Pasaron semanas. Un día, me armé de valor y llamé a Laura. «Hola Laura», dije, con la voz temblorosa. Quería invitar a Timmy a pasar la tarde en el cobertizo. He estado trabajando en él, lo he limpiado y arreglado, creo que le gustará verlo. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Joshua», respondió Laura con un tono cauteloso. «¿Estás seguro? No quiero que Timmy se enferme». «Estoy seguro», dije, con firmeza. «He tomado todas las precauciones necesarias. Además he cambiado el nombre. Ya no es el cobertizo de las orquídeas. Ahora se llama el jardín secreto de Timmy». Otro silencio. Luego, una risita ahogada. «Está bien, Joshua», dijo Laura. «Lo traeré el sábado por la tarde». El sábado, cuando Timmy llegó, corrí a su encuentro. Lo abracé con fuerza, sintiendo la suavidad de su pelo y la calidez de su cuerpo. Laura me observaba desde la distancia, con una expresión indescifrable en el rostro. «¡Abuelo!», exclamó Timmy, con los ojos brillantes. «¿Vamos a ver las orquídeas?». Lo tomé de la mano y lo llevé al jardín secreto. Cuando entramos, su rostro se iluminó con una sonrisa de asombro. «¡Guau!», exclamó. «Es increíble, parece un jardín de hadas». Timmy correteó entre las plantas, admirando las flores, buscando caracoles, inventando historias sobre las orquídeas. Yo lo seguí de cerca, disfrutando de su alegría, sintiendo que el hedor de la vergüenza se desvanecía por completo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí feliz. Completo. Reconciliado con mi pasado. Había encontrado mi propio perfume del arrepentimiento.
el aroma fresco y limpio de la esperanza. Y sabía que Sara, desde donde estuviera, estaría orgullosa de mí. Laura se acercó, tímidamente, y miró a su alrededor. Sus ojos, al principio recelosos, se abrieron con una sorpresa contenida. Pasó la mano por una hoja de terciopelo de una orquídea mariposa, y luego miró hacia mí, con una pregunta silenciosa en la mirada. «Está precioso, Joshua», murmuró, casi sin aliento. «Realmente has hecho un buen trabajo». La sinceridad en sus palabras me alivió como un bálsamo. No necesitaba más reconocimientos que la sonrisa de Timmy, pero la aprobación de Laura significaba mucho. Era un puente que se reconstruía, ladrillo a ladrillo, sobre el abismo del dolor y el resentimiento. Esa tarde, Timmy y yo plantamos una nueva orquídea juntos, una Phalaenopsis blanca como la nieve, que llamamos Sarah. El pequeño, con sus manitas torpes, intentaba imitar mis movimientos, apretando la tierra con una seriedad enternecedora. Laura nos observaba en silencio, una sombra de melancolía pintada en el rostro. Cuando llegó la hora de irse, Timmy se aferró a mi pierna, negándose a marcharse. «Abuelo, quiero quedarme aquí. Quiero seguir jugando en el jardín secreto». Laura se agachó a su altura, y le acarició el pelo. «Cariño, tenemos que irnos. Pero volveremos pronto, ¿verdad, Joshua?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Era una oportunidad para romper definitivamente el muro que nos separaba, para invitarla de nuevo a mi vida. «Por supuesto, Laura», respondí con una sonrisa sincera. «Cuando quieran. El jardín secreto siempre estará abierto para ustedes». Tras despedirlos, volví al cobertizo, ahora el jardín secreto de Timmy. La luz del atardecer se filtraba entre las hojas, creando un caleidoscopio de colores dorados y verdes. Me senté en el viejo banco de madera, sintiendo la calidez del sol en mi rostro y el suave aroma de las orquídeas en el aire. Ya no era el hombre que olía a derrota. Había renacido de las cenizas del dolor, transformado por el amor de mi nieto y el recuerdo de Sara. El hedor de la vergüenza había sido reemplazado por un perfume sutil y embriagador, el perfume del perdón, de la esperanza y del amor eterno. Pero la transformación no era completa. Todavía quedaba una tarea pendiente, un último paso para cerrar el círculo. Debía enfrentarme a mi propio pasado, a los fantasmas que me atormentaban y a las heridas que aún supuraban. Decidí escribir una carta. Una carta para Sara. No sabía por dónde empezar. Me senté frente a la hoja en blanco, con la pluma en la mano, durante horas. Las palabras se resistían a fluir, como si estuvieran atrapadas en un laberinto de recuerdos dolorosos. Finalmente, después de muchas vacilaciones y borrones, empecé a escribir. Le conté sobre Timmy, sobre el tren eléctrico, sobre la fiesta de cumpleaños y la humillación de Laura. Le hablé del cobertizo, de su transformación en el jardín secreto de Timmy, y de la pequeña Cattleya que me había dado esperanza. Le confesé mi dolor, mi soledad, mi incapacidad para superar su pérdida. Le pedí perdón por haberla abandonado en mis pensamientos, por haberme dejado consumir por la tristeza y el rencor. Le agradecí por el amor incondicional que me había brindado, por los años felices que habíamos compartido, y por el legado que me había dejado. Timmy, el jardín secreto y la fuerza para seguir adelante. Cuando terminé de escribir, sentí un alivio inmenso. La carta era imperfecta, torpe, y llena de errores, pero era sincera. Era un reflejo de mi alma, desnuda y vulnerable. Doblé la carta con cuidado, la metí en un sobre y le puse su nombre. Sara. Esa noche, fui al jardín secreto, y enterré la carta bajo la orquídea Sara. Le pedí al viento que se la llevara, que se la entregara a su espíritu y que me guiara en el camino hacia la curación. Luego, me senté en el banco de madera, cerré los ojos y respiré profundamente. El aroma de las orquídeas me invadió, llevándome a un lugar de paz y serenidad. Sentí que Sara estaba conmigo, abrazándome con su amor eterno. Y supe con una certeza absoluta que el hedor de la vergüenza había desaparecido para siempre. Había encontrado mi propio perfume del arrepentimiento, y con él, la libertad para amar, para vivir y para seguir adelante.
El jardín secreto era mi refugio, mi sanador, y el recordatorio constante de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una flor que puede florecer. A la mañana siguiente desperté con una ligereza que no sentía en años. El sol entraba a raudales por la ventana iluminando el polvo que danzaba en el aire. Era un día perfecto para un nuevo comienzo. Decidí dar un paseo. Sin rumbo fijo, simplemente dejarme llevar por el camino. Salí de casa, respirando el aire fresco de la mañana, sintiendo el sol en mi piel. La ciudad parecía diferente, más vibrante, más llena de vida. Me detuve en una cafetería que no conocía. Un lugar pequeño y acogedor con mesas de madera y flores frescas en cada una de ellas. Pedí un café con leche y un croissant, y me senté a observar a la gente pasar. Una joven pareja, tomados de la mano, riendo y susurrándose secretos al oído. Una anciana, leyendo el periódico con atención, con una sonrisa melancólica en el rostro. Un grupo de amigos, charlando animadamente, bebiendo café y compartiendo historias. Todos ellos, seres humanos comunes y corrientes, con sus vidas, sus sueños, sus alegrías y sus tristezas. Y de repente, sentí una profunda conexión con ellos, una sensación de pertenencia que me había eludido durante tanto tiempo. Terminé mi café y salí de la cafetería, sintiendo una renovada energía. Continué mi paseo, observando los escaparates de las tiendas, escuchando el bullicio de la ciudad, sintiendo la vida que palpitaba a mi alrededor. Llegué a un parque, un oasis de verde en medio del cemento. Me senté en un banco bajo un árbol frondoso y cerré los ojos. El sonido de los pájaros cantando me relajó. La brisa suave acarició mi rostro. Mientras estaba sentado allí, en silencio, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Una idea audaz, descabellada, pero que me llenaba de entusiasmo. Decidí que quería ayudar a otros. Quería compartir mi experiencia, mi sabiduría, mi amor. Quería tender una mano a aquellos que estaban sufriendo, a aquellos que se sentían solos, a aquellos que habían perdido la esperanza. ¿Pero cómo? No tenía dinero, ni influencia, ni contactos. Solo tenía mi propia historia, mi propia voz, y mi propio corazón. Pensé en el jardín secreto. En cómo me había sanado, en cómo había traído alegría a Timmy y a Laura. Y entonces lo supe. Misiar Locuente. El jardín secreto. Ese sería mi lugar de curación. Un lugar donde la gente pudiera venir a relajarse, a meditar, a conectar con la naturaleza y consigo mismos. Un lugar donde pudieran encontrar consuelo, esperanza y amor. Comencé a planificar de inmediato. Consulté con el jardinero. Le pedí que me ayudara a diseñar un espacio especial en el jardín secreto. Un rincón tranquilo y sereno donde la gente pudiera sentarse y reflexionar. Construimos un pequeño estanque con nenúfares y peces de colores. Plantamos hierbas aromáticas y medicinales. Instalamos una fuente que susurraba melodías relajantes. Luego contacté a una amiga, una psicóloga que había perdido a su esposo hacía algunos años. Le conté mi idea y le pedí que me ayudara a organizar talleres y grupos de apoyo en el jardín secreto. Ella aceptó de inmediato, con una sonrisa radiante en el rostro. Estaba emocionada de poder compartir su experiencia y ayudar a otros a superar el dolor. Los primeros talleres fueron pequeños pero significativos. Un grupo de mujeres que habían perdido a sus parejas. Un grupo de padres que habían perdido a sus hijos. Un grupo de jóvenes que luchaban contra la depresión y la ansiedad. En el jardín secreto, se sentían seguros, comprendidos, amados. Compartían sus historias, lloraban juntos, reían juntos. Y poco a poco, comenzaban a sanar. Un día, mientras observaba a uno de los grupos reunidos en el jardín secreto, Timmy se acercó a mí y me tomó de la mano. Abuelo, me dijo, con los ojos brillantes, este lugar es mágico. Haces feliz a mucha gente. Sus palabras me tocaron el corazón. Había encontrado mi propósito. Había transformado mi dolor en alegría, mi soledad en conexión, mi desesperación en esperanza. El hedor de la vergüenza se había ido para siempre. En su lugar había un perfume dulce y embriagador, el perfume del servicio, de la compasión y del amor incondicional. Y supe,
con una certeza absoluta, que Sara estaría orgullosa de mí. Había honrado su memoria, no solo cuidando sus orquídeas, sino también compartiendo su amor con el mundo. El jardín secreto era mi legado, un faro de esperanza que iluminaría el camino de aquellos que buscaban la curación y la paz. Los atardeceres en el jardín secreto son ahora mi hora favorita del día. El sol, al declinar, pinta las orquídeas de colores imposibles, creando un espectáculo efímero que me recuerda la fragilidad y la belleza de la vida. A veces, me siento en el banco con Timmy, y en silencio, contemplamos el espectáculo. Él me abraza con fuerza, sabiendo, sin necesidad de palabras, lo mucho que este lugar significa para mí. Laura también viene seguido. Ya no hay tensión entre nosotras, solo una camaradería silenciosa y respetuosa. La veo pasear entre las plantas, observando a los grupos de apoyo, sonriendo con una satisfacción tranquila. Sé que entiende ahora. Que entiende que el jardín secreto no es solo un lugar de flores, sino un lugar de esperanza y sanación. La pequeña Catleya, la que inició todo, sigue floreciendo. Cada vez que la veo, recuerdo la noche oscura en el cobertizo, la desesperación que me embargaba, y la pequeña flor que me susurró, no te rindas. Esa orquídea se ha convertido en mi talismán, un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz, una esperanza, una razón para seguir adelante. He aprendido mucho en estos últimos meses. He aprendido sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre la importancia de la conexión y la comunidad, sobre el poder curativo de la naturaleza. He aprendido que la vergüenza es un veneno que te consume desde adentro, y que el perdón, tanto a uno mismo como a los demás, es el antídoto. Pero lo más importante que he aprendido, es que el amor nunca muere. El amor de Sara sigue vivo en Timmy, en las orquídeas, en cada rincón del jardín secreto. Su presencia se siente en la brisa suave que acaricia las hojas, en el canto de los pájaros, en la sonrisa de las personas que vienen aquí buscando consuelo. Hoy, mientras camino por el jardín secreto, respiro hondo y cierro los ojos. El aroma dulce y embriagador de las orquídeas me invade, transportándome a un lugar de paz y serenidad. Ya no siento el hedor de la vergüenza, ni la carga de la soledad. Solo siento gratitud, amor y esperanza. He aceptado mi pasado, he abrazado mi presente, y estoy mirando hacia el futuro con optimismo. Sé que la vida seguirá trayendo desafíos y dificultades, pero ahora tengo las herramientas para afrontarlos. Tengo el amor de mi familia, el apoyo de mis amigos y la paz que he encontrado en el jardín secreto. Joshua, el anciano que olía a derrota, ha muerto. En su lugar, ha nacido un hombre nuevo, un hombre que ha aprendido a perdonarse, a amar y a vivir plenamente. Y aunque sé que la memoria de Sara siempre estará presente en mi corazón, ya no la busco en el cobertizo de las orquídeas. La encuentro en cada sonrisa de Timmy, en la gratitud de las personas que vienen al jardín secreto, y sobre todo, en la pequeña Catleya que me enseñó que incluso las flores más delicadas pueden florecer en los lugares más oscuros. He encontrado mi propio perfume del arrepentimiento. Y huele a amor, a esperanza y a la promesa de un nuevo amanecer. Este es el aroma de la vida, la esencia de lo que realmente importa. Y este aroma, lo sé, me acompañará hasta el último día. Porque, al final, el amor es lo único que realmente perdura. Es el legado más hermoso que podemos dejar. Y yo, Joshua, el jardinero, el abuelo y el hombre que amó a Sara, estoy orgulloso de decir que, al fin, he aprendido a amar de verdad.